Amaranta Gómez Regalado, consecretaria de la Coalición Mexicana de LGBTI. Hay una urgencia de lo que poco hablamos, el derecho al trabajo, sobre todo en las personas trans. ¿De qué sirve solamente que me reconozcan mi identidad de género o me permitan el matrimonio igualitario si en realidad no tengo que comer al día siguiente? Hoy el destino pareciera ser que es la prostitución o el estilismo como las únicas posibilidades de desarrollo para la comunidad transgénero, travesti, transexual de este país y de América Latina. La vejez, por ejemplo, pocas personas trans de América Latina y de México estamos rebasando los 40 años. Y le hemos capoteado por muchos años porque no encontramos trabajo. Hemos equivocado el camino porque entonces nos estamos perdiendo la capacidad humana, la capacidad intelectual, la fuerza de trabajo, incluso muy en términos marxistas, el talento que tienen las personas para poder desarrollar cualquier trabajo. Pero para eso, por supuesto, necesitamos cambiar estructuras, el acceso a la educación temprano, por ejemplo, y evitar las deserciones escolares, ¿no? Un trabajo que de alguna manera te remunere y que sí, efectivamente, cuando tengas algo que comer, eso te dé mucha fuerza para pelear por ese matrimonio igualitario y por esa identidad de género. Por supuesto que las cosas pueden ir caminando a la par, pero sí creo que hay una carencia enorme y con los nuevos gobiernos necesitamos decirles que tenemos que tener una estrategia, sobre todo pensar en cómo hacer acciones afirmativas como lo ha ocurrido en Argentina, por ejemplo. Tanto en Buenos Aires como en Rosario, el 2% de la función pública está destinada para personas trans. ¿Qué hace eso? Hace un balance en la justicia social. Me parece que uno de los grandes pendientes urgentes es el tema de la justicia. El acceso a la justicia debe de empezar a ser mucho más tangible para un gay, para una lesbiana, para una persona trans, travesti, transexual, para una persona intersex, para una persona que se asume no binaria. Esa justicia tiene que estar como ejemplificada. Si bien es cierto, hoy tenemos un protocolo de atención para la justicia, para las personas que somos parte de esta comunidad, lo que no vemos es la aplicación de esto. A la hora de que sucede un hecho real, tenemos un serio problema para que esos protocolos tengan realmente una vida práctica y un verdadero acceso para que se pueda atender en el momento de la violación o la agresión, el procedimiento conforme a derecho y sobre todo la no revictimización de las personas con funcionarios y funcionarias que en este momento carecen de información. No estamos diciendo que todas y todos en el nivel de justicia no tengan los conocimientos y la sensibilización, pero hay un gran número, y eso lo podemos demostrar con datos, que hay funcionarios que ni siquiera conocen qué es lo que dicen los protocolos. En los años 70 empezamos a fortalecer el marco de los derechos humanos, el movimiento feminista, el movimiento del campesinado, el movimiento indígena en los años 80, 90, con la irrupción del zapatismo incluso. Logramos el movimiento LGBT que se vino a fortalecer. Logramos poner en el centro la exigencia de los derechos humanos. Hasta ese momento teníamos una visión, metafóricamente pensando en el campo de los derechos humanos, un campo abierto donde todo mundo tiene cabida o necesita tener cabida. Sin embargo, cometimos un error en los años 90 de ir parcelando nuestras poblaciones, nuestras agendas. Ese campo abierto de los derechos humanos le pusimos francas, le pusimos cerca y entonces se volvió mi tema, el tema del otro y entonces nos enajenamos un poco. No tuvimos la capacidad de mirar por qué tendría que ver mi derecho como persona mucho trans con el derecho obrero, por ejemplo.
¿Qué tendría que ver el derecho de una mujer indígena con el acceso al conocimiento, incluso desde el feminismo? ¿Qué tendría que ver, por ejemplo, una persona con discapacidad y con el movimiento LGBT? Como si en el movimiento LGBT no tuviéramos personas con discapacidad. Entonces, creo que el reto enorme, el llamado, no solamente son 3 o 4 intersecciones. La primera cosa es darnos cuenta que nuestra condición de identidad de género o preferencia sexual incluye muchas más cosas. Anteriormente le decían a las personas que viven con VIH, cuando se presentaban decían, sí, vivo con VIH, pero no solamente convivo con el VIH, convivo con mi perro, convivo con mi vecina, convivo con mi colonia, convivo con mi gobierno, convivo con procesos electorales, con cambios de gobierno, con crisis económicas, convivo con muchas otras cosas. Entonces necesitamos ya no seguir reduciéndonos a eso. Sí pelear, por supuesto, la necesidad de cada una de las poblaciones, pero necesitamos hacer ese ejercicio de cruzar esas fronteras de, de lo parcelario de la lucha por los derechos humanos. Hay ciertas agendas que ya están avanzadas y por ende se asume que están explicadas. Las nuevas generaciones no necesariamente, no necesariamente asumamos que la están comprendiendo. Pero también esas nuevas generaciones, cuando se explican, hay nuevos códigos, hay nuevos lenguajes, hay nuevas formas en cómo se nombran y se ejercen desde los derechos. Entonces yo creo que algo que puede mediar entre nosotras, nosotros, nosotres, incluso el lenguaje, puede ser justo el testimonio viviente para poder borrar esas fronteras las que seguimos arrastrando. Es grave, por supuesto, que cuando estamos peleando allá afuera contra los conservadurismos, los contraderechos, es grave darse cuenta que en casa los problemas tenemos serios, pero yo creo que testimoniarnos nos va a permitir reconocer el valor que tiene el otro o la otra. Amaranta Gómez, todas y todos somos todes.